tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que, como todos los lunes, conversamos esta vez con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Cairo está en otras ocupaciones este día, pero bueno, estamos aquí con Humberto. Humberto, gracias por estar con nosotros. Quiero empezar agradeciéndole a Alejandro Bolaños Davis libro que nos ha enviado, el nicaragüense, la incultura de nuestra cultura y transformación de la incultura en cultura. Muchas gracias. Ya prácticamente todos los destinatarios están ya en posesión de su libro. Muchas gracias, Alejandro Bolaños Davis. Ya lo vamos a leer con calma. Sí, también le agradecemos a Alejandro Bolaños Davis el envío de esa interesante obra que, más allá del título, que sugiere un trabalenguas por lo de la incultura de nuestra cultura y cómo transformar esa incultura en cultura, y juega también con la expresión del patronímico de nuestra nacionalidad, de nuestra triple, el nicaragüense. Sí. Pero bueno, yo no comparto la tesis generalizada, no digo que sea de Bolaños Davis, de que el alter ego de la personalidad de los nicaragüenses sea el huehuense, porque es como generalizar el carácter presuntamente picaresco de ese personaje de la tradición oral de nuestro folclore, ¿no? Podemos decir la pieza inaugural y fundacional de nuestro folclore, de nuestro teatro y de nuestra danza, y de una expresión, en cualquier caso, muy valorada hasta el punto de que fue declarada patrimonio intangible de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ¿no? Pero que somos pícaros y bandidos, los nicaragüenses somos pícaros y bandidos. Interesante también la portada, la ilustración de la portada del libro, sí, que recuerda en alguna medida los trazos de ¿a quién pertenece? ¿Qué pintor? Francisco la composición de la portada es de Francisco Arellano Jr. No, parece de la editorial. La portada es Sergio Machilini, Tamagastadis y Paltonal. Michelini, ¿me entiendes? Sí. Michelini, sí. Es un pintor italiano prácticamente radicado en Nicaragua. Hay murales de él en el Palacio Nacional de la Cultura, pero evoca una época... Es una escultura en el conjunto artístico monumental Nuestra Señora de los Ángeles en el barrio Riguero, aquí en Managua. Pero evoca algunos trazos y el colorido a una época de la pintura picasiana, ¿no? Sin llegar a ser ni la cubista, ni el periodo rosa, ni el periodo azul. Pero en fin, en cualquier caso, leeremos con detenimiento esa nueva obra de la Bibliografía Nacional. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí, tiene epílogo de el poeta Julio Valle Castillo. Vamos a echarle el vistazo. Bueno, empezamos, Humberto, creo yo, con aquí nomás cerquita, Honduras. Honduras, este fin de semana se anunció el inicio de una multitudinaria caravana. Hablan de cerca de 2.000 personas que están migrando hacia los Estados Unidos o pretenden migrar hacia los Estados Unidos. Pero vía terrestre y... caminando, es decir, por ahí vamos a ver las imágenes, ¿verdad? Es decir, va una cantidad de gente caminando por las carreteras, por las principales carreteras, para llegar a la frontera con Guatemala en primer lugar, ¿verdad? Y salieron ayer. El sábado inició esta marcha, el sábado temprano. No han logrado llegar a la frontera con Guatemala aún. Las últimas noticias que teníamos al mediodía de este lunes es que la marcha estaba cerca ya de la frontera con Guatemala, ¿no? Bueno, en el caso de Guatemala, en principio, en tanto que centroamericanos y hermanos hondureños no deberían necesitar visado, ¿no?, para ingresar a territorio guatemalteco. Sin embargo, el gobierno guatemalteco ya se pronunció al respecto a través de un comunicado diciendo que la migración, aunque es un derecho, tiene que hacerse de manera legal y ordenada, ¿no?
y que ellos no van a permitir la entrada. El tránsito en este caso. Sí, de un grupo de personas que tiene como fin y objeto llegar a los Estados Unidos, ¿no? Ahí está, ¿no? El comunicado del gobierno guatemalteco, que dice: con base a lo establecido en el Código de Migración, no se permitirá el ingreso de movimientos a personas o personas que formen parte de estos, refiriéndose a la caravana, que con fines ilícitos alteren el orden y la seguridad nacional. Bueno, la ilicitud es muy flexible a la hora de interpretar las normas, ¿no? Como puede hacer ese Código de Migración, pero salvando todas las distancias, de ninguna manera, si querés que prospere una iniciativa, tenés que someterte a las regulaciones y al marco legal del territorio, del país donde estás viviendo, ¿no? En este caso es del territorio centroamericano, porque ahí se podría alegar precisamente lo que comentábamos inicialmente, ¿no? Que siendo además Honduras pertenece junto con Guatemala y El Salvador al denominado Triángulo del Norte de América Central, ¿no? Que recién sus respectivos presidentes sostuvieron un encuentro con el vicepresidente norteamericano Pence, ¿no? Pero espéramente, antes de llegar al encuentro, porque el encuentro tiene sus bemoles también, claro, ¿no? La embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa también se pronunció, justamente citando al vicepresidente Mike Pence, que le recomienda a esta gente no caminar. Dicen, en palabras del vicepresidente Pence, no arriesguen a su familia, el viaje es peligroso, y si no pueden venir a Estados Unidos legalmente, no deben hacerlo, dice el vicepresidente Mike Pence. Bueno, eso ya generalizando más ampliamente tiene que ver con el famoso aforismo de que en guerra anunciada no muere soldado. Sí. Y ya con una dosis de crueldad histórica, porque desgraciadamente circunstancias que históricamente se repiten, como pese a las advertencias, van estos hermanos hondureños a intentar llegar hasta la frontera guatemalteca, ¿no? Advertidos del objetivo último, que es el territorio norteamericano, el ingreso ilegal, y de los obstáculos o dificultades que en la primera estación, por así decirlo, como es el territorio guatemalteco, van a tener, como quienes han pecado sobre advertidos en otras circunstancias. Sí. Ahora, esa es la posición de Estados Unidos, que alude además a que México tiene una actitud similar, que no va a permitir el paso de migrantes, pero bueno, para llegar a Guatemala lo primero que necesitan es salir de Honduras, y el gobierno hondureño dice que no va a permitir la salida de la gente de esta manera. Bueno, en cualquier caso, es una situación tensa en torno a los derechos fundamentales y humanos en particular de este grupo de ciudadanos hondureños, ¿no? Sería interesante conocer si existe alguna opinión al respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del permanentemente preocupado en los últimos tiempos secretario general de la OEA por la situación de los derechos humanos en algunos países, ¿por qué no en toda la región, ¿no? Porque ya la cosa, disculpame, pero la cosa se extiende, ya no solamente es que hayamos tenido problemas en Nicaragua, por ejemplo, y en Costa Rica, y en Honduras, sin ir más lejos, ¿no? Y en la propia Guatemala. Sí. Ya no digamos el caso de México, que resulta sobrancero a estas alturas recordar el triste récord de muertes que los Estados Unidos mexicanos lleva en lo que va de año, sencillamente. El lema de la marcha es de lo más interesante, porque dicen nos vamos no porque querramos, sino por la inseguridad y la pobreza en Honduras. Lo que dice bastante de este movimiento, que en el mismo Honduras han empezado a criticarlo ya como un movimiento más que social, un movimiento político.
Incluso achacan algunos partidos políticos, algunas organizaciones políticas, la organización de este movimiento. Y también habría que ver, no sé si se menciona en el ambiente hondureño, la presunta responsabilidad que pudiese haber tras este movimiento de algunas ONG. En algún momento de los programas anteriores hemos comentado la fuerte incidencia en la actualidad reciente de lo que denominamos la ONGización de la política, de la justicia, y particularmente en el tema de los derechos humanos, ¿no? Donde tienen mayor eco, pareciera que tienen mayor eco y mayor repercusión lo que dicen los ONG especializados en derechos humanos, en la defensa, la presunta defensa de los derechos humanos, que las propias instancias oficialmente encargadas del tema ya recurrente de los derechos humanos, ¿no? Lo cual no garantiza un abordaje mínimamente objetivo, en mi opinión, de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Ahora, difícil situación, y justamente me parece a mí que eso fue uno de los temas que el tema de migración fue el tema central de la reunión entre el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Relaciones Exteriores, entiendo yo, de México, sí, el presidente Jimmy Morales de Guatemala, el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras y el vicepresidente Óscar Ortiz de El Salvador. O Carlos Ortiz. Óscar Ortiz de El Salvador. La semana pasada, reunión en la que, el tema central fue la migración justamente, ¿ah? Y no bien terminada esta reunión, se da este movimiento. No, y yo qué sé, y la síntesis de la reunión, ¿acaso la hizo Mr. Pence con esa advertencia, ¿no? Además, sí. Le decimos, es tiro. Si te parás, no te mato yo, pero te van a matar por la inseguridad a la que están denunciando los caminantes, precisamente, ¿no? Como comentábamos anteriormente. Entonces, la triste repetición de una historia no por conocida menos lacerante, ¿no? Tiene dos cosas esta reunión. Bueno, el hecho de haber tocado el tema migratorio, que supongo que deberá estar acompañado eventualmente de paquetes de asistencia a los humanitaria. A los tres países, ¿no? A Guatemala, El Salvador y Honduras, que son el principal dolor de cabeza de los Estados Unidos en el tema migratorio. Sí, que tiene que ver con la renovación del estatus de protección temporal, obviamente. Pero además de eso está también la advertencia que hace el vicepresidente Pence sobre las relaciones con China. Sí. No, es que es la migración antojadizamente utilizada, o mejor dicho, utilizada como un arma arrojadiza, de nuevo, y buscando el efecto mediático que hemos comentado a propósito de otras situaciones en programas anteriores, del flanco abierto por la guerra comercial unilateralmente declarada por Mr. Trump, ¿no? El caso particular de las sanciones arancelarias de Estados Unidos, de Norteamérica, contra China, contra la República Popular China. Y entonces ahora yo creo que esto tiene que ver, es como un tratamiento, si es que se le puede llamar tratamiento, ¿ya? Preventivo, una terapia preventiva de la proliferación de las maquilas a propósito de la extensión, o de la ampliación más que la extensión, de las capacidades comerciales del mercado mundial chino, o del mercado chino, mejor dicho, a nivel mundial, ¿no? Habría que ver por dónde siguen los derroteros de esas declaraciones, ¿no? Sí. Esa amenaza comercial que tiene que ver, al principio, obviamente, con aquellas sanciones que no solamente afectaban a China. Desde China llaman poderosamente la atención porque a estas alturas es la principal economía mundial, pese al imperio económico norteamericano, ¿no? Y a propósito de eso, nunca está de más recordar que quien posee el más alto porcentaje de la deuda pública norteamericana, es decir, del déficit fiscal norteamericano,
precisamente los chinos populares o la República Popular China, ¿no? Sí. ¿Cómo va a seguir esta punta de lanza del unilateralismo proclamado por Mr. Trump, ¿no? En Europa, en el seno de la OTAN, en el seno de las Naciones Unidas? Esa es si nos piden una síntesis del discurso de Trump en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, no nos queda más remedio que volver a la autoproclamación de Donald Trump en tanto que presidente norteamericano como el presunto líder o líder autodeclarado del unilateralismo, ¿no? Que significa pues la guerra comercial con China, el salirse unilateralmente de no suscribir el acuerdo del cambio climático de París, hasta el punto que Macron, queriendo ser la contrapartida occidental a nivel de líderes o jefes de Estado, se autoproclamó el líder del multilateralismo y propuso durante su intervención en el periodo de sesiones de Naciones Unidas que no se suscribiesen acuerdos comerciales de ningún tipo con quien hubiese abandonado unilateralmente el Acuerdo de París, ¿no? No hacía falta que mencionase nombre y apellido o el país correspondiente, ¿no? Y también el haberse ido, volvemos a propósito de los derechos humanos y la recurrencia de su crisis, no siempre debidamente abordada, como Estados Unidos abandonó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque no está de acuerdo con el abordaje que hace de las problemáticas surgidas en o a propósito de la nación israelita o la nación judía, ¿no? Sí. Entonces, Pero más que la nación, el Estado de Israel. El Estado de Israel. Sí. Y particularmente con las sanciones unilaterales, una vez más, de los Estados Unidos, aplicadas a los territorios, a los campamentos palestinos, la ayuda humanitaria de los campamentos palestinos, ¿no? Que va en detrimento, y es una gran contradicción, porque públicamente Trump se ha hecho eco de que secunda o apoya la tesis de los dos estados en el Medio Oriente, ¿no? De Israel y Palestina y la necesidad de que convivan, y que presuntamente pretende justificar esas sanciones de suspender los fondos de ayuda humanitaria para los campamentos palestinos en los territorios ocupados, alegando que Palestina, el Estado palestino, no suficientemente reconocido aún en el seno de la comunidad internacional, se había retirado unilateralmente de las negociaciones de paz. No sé, orejón le dijo un burro al otro, si se me permite la expresión. Bueno, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Humberto Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Este domingo en Roma se formalizó, porque básicamente es la formalización de lo que ya era proclamado. De lo que ya había sido proclamado, la canonización, la declaración de santo de San Romero de América, de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Sí, nunca una denominación fue tan ampliamente suscrita por los pueblos de América Latina, ¿no? No en balde es el primer santo de Centroamérica. Entonces, en vez de San Óscar Arnulfo, que era su nombre de pila, pues ya tenemos un San Romero de América que justamente ascendió a los altares a título de santo, proclamado la madrugada del domingo, hora nuestra, ¿no? Sí. En la plaza de San Pedro en Roma, por el Papa Francisco, junto al Papa Paulo VI, como santo. Sí. Y otros 4... 5 más, entre ellos... una beata española. Dos mujeres, una de ellas en Bolivia. Y otra boliviana. Sí, una boliviana y una... Pero esos son beatos. Sí. Pero bueno, para los efectos viene a ser... Sí, 2 canonizaciones y 5 beatificaciones, entonces, sí. Estamos hablando, ¿no? Entonces,
Pero interesante, a ver, Pablo VI, el Concilio Vaticano II, que es la revolución social, digamos. Significó abrir las puertas y las ventanas en alguna medida de los concilios y a través de esa apertura que entrara una buena dosis de aire fresco en los ambientes de la Iglesia Católica. Sí. ¿Ya? Entonces, ese es buena parte del legado, por no decir la esencia, del legado pontificio del hoy santo Pablo VI, pontífice Pablo VI. Y tenemos a esta en Bolivia, creadora de la Orden de las Hermanas Cruzadas, si no me equivoco, que es de origen español o portugués, no estoy seguro, pero que tiene como dato interesante la reivindicación del papel de las mujeres y el trabajo digno para las personas, para los bolivianos, que fue el centro de su labor. No, siendo así lo de la reivindicación del el papel de las mujeres, entonces estamos asistiendo a la beatificación del género, de la lucha por la igualdad de género, ¿no? Sí. Lo cual es muy bienvenido, sobre todo en las latitudes del continente americano, ¿no? De nuestra América, fundamentalmente, ¿no? Y tiene que ver, si en el caso particular de Bolivia, con la mayor representatividad que le da ser también, como lo es San Romero de América, la voz de los sin voz, ¿no? Así es. De esas minorías étnicas, pretendidas minorías étnicas que son mayoritariamente demográficas, en países como la propia Bolivia, o sin ir más lejos, nuestra hermana Guatemala. Así es. Entonces, yo creo que son decisiones pontificias en el caso del Papa Francisco, que tienen una visión de futuro que ojalá hubiese sido anterior, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Sí. Ojalá que sea para bien y que sobre todo la cercanía de San Arnulfo de América nos ayude a resolver las partes más complicadas de esta travesía vital en la que estamos todos involucrados, ¿no? Sí. Me decía, porque es que esta beata escogió como nombre en su orden religiosa, en el nombre que ella iba a llevar, Nazaria de Santa Teresita de Jesús. ¿Me decías algo de Santa Teresita de Jesús? Bueno, hoy, decíamos que hoy es el natalicio de Santa Teresa de Jesús, que como se sabe es la primera doctora de la Iglesia Católica, doctora en tanto que grado académico, y fue la fundación de la Orden Carmelita. Y aparte de una gran escritora, una gran filósofa y una gran teóloga y poeta, fue muy famosa por su poética de los éxtasis de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Poco emulada de cerca por San Juan de la Cruz, en tanto que representante del género literario conocido como poesía mística, ¿no? Tuve ocasión de conocer un poco del recorrido español. La santa era de Ávila, Teresa de Ávila. Ella se llamaba Teresa de Cepeda y Ahumada, de una familia aristócrata, noble, abulense, pero que sufrió mucha crítica en el seno de su entorno social por sus posiciones de avanzada. Entonces es famoso, hay un sitio en el extrarradio de la ciudad de Ávila, que es la ciudad amurallada por excelencia de la España castellana, que se llama los Cuatro Postes. Y efectivamente son 4 columnas donde Santa Teresa de Ávila, cuando se va bastante harta de ese entorno hostil en que socialmente se desenvolvía su vida en Ávila, se quitó las sandalias y las sacudió y dijo: de Ávila no quiero ni el polvo, pese a ser
su ciudad natal. Y entonces emprendió las peregrinaciones, a partir de las cuales fue concibiendo la fundación de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Y lo de descalzas viene precisamente por lo de quitarse las sandalias, descalzarse para sacudirse el polvo de los pies. Y estableció el primer convento en un pueblito muy cerca de Salamanca, a 19 kilómetros de Salamanca para ser más exacto, Alba de Tormes, en pleno territorio del latifundio de los duques de Alba. No en balde se llama Alba de Tormes, por eso. Y precisamente los restos mortales de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila para otro, doctora de la iglesia, están en la iglesia del monasterio, el primer monasterio de la Orden de las Carmelitas Descalzas, en el poblado de Alba de Tormes. Y se conserva el corazón incorrupto de Teresa de Jesús en un relicario de cristal. Y un brazo muy famoso, con esto termino el comentario teresiano, ¿no? Un brazo, el brazo derecho de Santa Teresa de Jesús, igual conservado en un relicario de cristal, la forma del brazo. Famoso porque dicho brazo lo llevaron a la habitación del dictador Francisco Franco Ibamunde en sus últimos días, después de que pasó más de 2 meses en coma, ¿no? Hasta que la familia aceptó, particularmente su entonces yerno, el tristemente célebre Marqués de Villaverde, que lo desconectaran, pues, porque era una vida totalmente asistida. Entonces el brazo se hizo famoso, además de ser un miembro superior de santa tan... Sí, como reliquia de la santa, sí. Por haber estado ahí, ¿no? Era el brazo incorrupto de Santa Teresa y el manto de la Virgen del Pilar, cuya festividad se celebró el viernes pasado. Que el Estado... En Zaragoza. Sí, está en un pilar, en Zaragoza. Sí. Ahí viene el nombre de las pilares. Y además, el Estado español decidió hacer una simbiosis que no termina de consolidar, me parece a mí, que su fiesta nacional se celebra ese día, porque primero fue la fiesta de la hispanidad, que en hilo tempore se conocía como fiesta de la raza, ¿no? Sí, sí. Pero ha devenido en ser la fiesta nacional de España, ¿no? Entonces un poco confluye por ser la fecha en que en el cuarto viaje, si no me equivoco, Cristóbal Colón tocó tierra firme. No, primer viaje, 12 de octubre de 1490. Perdón, sí. Tocó tierra firme, no, era una isla. Sí. Tocó tierra isleña en la Isabela, que era, como se llamaba inicialmente, la hoy República Dominicana, que no terminan de compartir, a pesar de tantos siglos transcurridos, con Haití. Fraternalmente con Haití, desafortunadamente, pero no estamos aquí para hacer crítica de las migraciones entre Haití y República Dominicana, sino estábamos hablando de Santa Teresa de Jesús, sí, ¿verdad? Sí. Y de la fecha del 12 de octubre. Del 12 de octubre, que en España decimos Fiesta Nacional de España. Pero tiene que ver también porque el 12 de octubre de 1492, a esas alturas, cuando Colón tocaba tierra en la Isabela, hoy República Dominicana, la dominación mora llegaba a su fin en Andalucía, con la rendición del rey Boabdil, del reino de Granada. Sí. ¿Ya? Famoso, Boabdil, tristemente famoso, porque su madre le dijo, cuando lo vio llorar al salir escapándose de Granada, dice, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. ¿No? Cosas de la historia. Sí. Bueno, 12 de octubre, día de fiesta nacional en España, para algunos días de la raza todavía, para otros días de la hispanidad y para movimientos sociales en América Latina, día de la resistencia indígena, negra y popular. Exactamente. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con el doctor Humberto Viles Bermúdez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Ya que estamos hablando de Europa no está soplando buenos vientos en Europa. A ver, para
empezar, en temas climatológicos, las inundaciones, Leslie, las inundaciones en el sur de Francia, en particular en Carcassona. Pero además Leslie pegó como huracán en Portugal. Sí, no, y en el sur de Francia, allí en Carcassona, habían esta mañana 13 muertos ya, contabilizados. Producto de los vendavales que deja esa ya depresión, ¿no? Pero además el mal tiempo como que se ha conjurado en lo físico, en los litorales portugués y francés que hemos citado ahora mismo, porque la señora May tuvo que mandar de urgencia ayer por la tarde a Bruselas a su ministro encargado de negociar el Brexit. Fue un fracaso la reunión, porque lo mandó expresamente a ver si conseguía prorrogar el plazo que se vencía hoy para tener un acuerdo sobre las condiciones o los detalles de la salida británica de la Unión Europea en el próximo marzo. No hubo humo blanco al respecto. La propuesta que llevaba el delegado, el ministro para el Brexit de la May, fue rechazada tajantemente por la Unión Europea a través de Michel Barnier, el jefe negociador para los efectos del Brexit. Entonces, eso lo que ha es alborotado el ya de por sí complicadísimo ambiente del Partido Conservador, y no solamente del Partido Conservador, donde ya 4 de las principales ministras que tienen su gabinete, Theresa May, dijeron que se dan de plazo hasta mañana para tomar la decisión de si dimiten o no, sino que en el caso particular del Partido Unionista Irlandés, los 10 diputados que este partido tiene en el Parlamento británico son la clave del soporte del gobierno de Theresa May. Entonces, por esa parte están las cosas complicadas en la Gran Bretaña. En Alemania, las elecciones regionales de Baviera el día de ayer resultaron catastróficas para la gran coalición presidida por Angela Merkel, porque Baviera es el feudo de la CSU, o sea, la versión social cristiana, el centro social cristiano, que llevaba 60 años de mayoría absoluta en esa región, en ese Länder alemán, y que ha perdido esa mayoría absoluta. Mantiene la mayoría, pero ya no es absoluta. Tiene la mayoría del 37%. Sí. Significa que cayó 11 puntos, porque en las anteriores elecciones regionales había alcanzado un 48.2, una cosa así. Esa caída de 11 puntos, si bien le permite mantenerse en el gobierno, pero ya no por sí sola a la CSU, sino en coalición posiblemente con un fenómeno electoral regional de ahí de Baviera, que se conoce como electores libres. Entonces sí, podrán obtener la mayoría suficiente para gobernar regionalmente, pero eso debilita profundamente la gran coalición a nivel de toda la República Federal Alemana, porque además los socialdemócratas, el SPD, la tercera pata de la gran coalición alemana, gobernante en Alemania, ese cayó estrepitosamente. O sea, a nivel de el 19-17% de los votos, ¿no? Lo cual ha posibilitado que la ultraderecha alternativa por Alemania ya entre por primera vez en el Parlamento de Baviera, que era un feudo de los socialcristianos y democristianos, la CDU de la Merkel, y con eso solo le falta un Länder de los 16 que conforman la República Federal Alemana para tener presencia en los parlamentos. Ya está en 15 con el de Baviera. En las próximas elecciones veremos si logran redondear los 16, de manera que no soplan para nada buenos vientos para... Pero ¿por qué es tan importante Baviera? ¿Qué tiene de relevante Baviera? Tiene de relevante Baviera que era el bastión político más fuerte de la coalición social democristiana. Y su presidente, el jefe del CSU, Seehofer, que es a la vez el ministro del Interior alemán, que ha tenido severas contradicciones, por decir la piedra en el zapato más incómoda
para Angela Merkel, sobre todo con el tema de la migración, Sí. ya de la política migratoria, le echa la culpa en dos platos a Angela Merkel de haber restablecido o abierto demasiado la manga o las posibilidades para la migración en el 2015, ¿no? Con el famoso Acuerdo de Berlín, el cual ahora pretende aplicarse de otra manera para conseguir que la gran cantidad, los miles de refugiados que entraron por diferentes partes del Mediterráneo, o sea, Grecia e Italia mayoritariamente, fueron a Alemania. La meca de esa migración era Alemania. Sí. Entonces, mediante el Acuerdo de Berlín está establecido formalmente que pueden ser devueltos ordenadamente, o a Italia o a Grecia, pero ahí es donde está uno de los elementos centrales de contradicción entre la política migratoria de la Unión Europea, el grupo de Visegrado que ya hemos comentado aquí, al cual se han apuntado, aparte de los ex países socialistas de Polonia, Hungría, se han apuntado el gobierno austríaco que preside Kurz, el más joven primer ministro europeo, de extrema derecha. Y el gobierno italiano que preside la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, pero donde el que más grita y más ruido hace es el vicepresidente primero y ministro del Interior italiano, Salvini, Matteo Salvini. Tan así las cosas. En España sigue encendida la situación en Cataluña, a propósito de que lejos de sofocarse el movimiento independentista continúa ahí, con un presidente del gobierno catalán que es prácticamente un títere del expresidente autoexiliado en Bélgica, Puigdemont. Hay presiones por parte del Partido Popular y de Ciudadanos para que el gobierno socialista, por virtud de una moción de censura, como se sabe, y sin ninguna mayoría parlamentaria que preside Pedro Sánchez, vuelva a echar mano del artículo 155 de la Constitución, que en la práctica significa la intervención institucional de todas las instancias del gobierno catalán, más conocido como la Generalitat Catalana. Y tiene serios problemas el gobierno central español para la cuestión presupuestaria, ¿no? Parece que hubo ahí algún par de maniobras políticas no claras, ¿no? El intentar camuflar con el nombre de otra ley una enmienda presupuestaria de última hora, ¿no? Entre otras cosas, aparte de lo que a mí me resulta insólito, pero parece que allí no es tan insólito, porque ahora todo es mediático, desafortunadamente. Se puso de moda la denuncia de que las titulaciones de máster, sobre todo el grado académico de máster, desde la expresidenta del gobierno autónomo de Madrid, que era del Partido Popular, la señora Cifuentes, que se vio obligada a renunciar, porque al final resultó que en el mejor de los casos la tesis de defensa del máster la había plagiado, ¿no? Sí. Cuando no le habían dado el título, como quien dice, sin haber rendido examen. Entonces eso le sacaron a otro ministro socialista, a otra ministra socialista, perdón, a la ministra de Justicia, sin ir más lejos, a la señora Calvo, a pesar, además de las dimisiones del que fue nombrado por Pedro Sánchez primer ministro de Cultura, el primer astronauta español, que tuvo que dimitir porque a la semana de haber tomado posesión le denunciaron en los medios de comunicación que no había hecho una declaración de su renta correcta. Sí, una declaración de probidad. Sí, entonces están así enrarecidas las cosas. En el caso de Grecia, a pesar de que ya salió de las restricciones impuestas por la troika comunitaria, los bancos griegos son una bomba de tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero no, insisto, no soplan bien buenos vientos. Ya nos hicimos eco de la crisis que está atravesando, de popularidad al menos, Macron en Francia, y que él está decidido a mantener sus reformas a pesar de que ya le dimitió su
más importante colaborador socialista, como es el hoy ya ex ministro del Interior, Gerard Collomb. Vamos a ver en qué para todo esto, cómo concluye el año político 2018 en la vieja Europa. Sí. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El domingo de la semana pasada se efectuaron elecciones en Brasil, elecciones que estuvimos comentando en el programa anterior, pero hay datos nuevos, porque es decir, a ver, en 2 semanas, en 2 semanas es la segunda vuelta electoral en Brasil y aparentemente, según las encuestas, bueno, primero un asunto de tradición, de costumbre, el que obtiene la mayoría de los votos en la primera vuelta, por lo general en Brasil, es el que gana las elecciones en segunda vuelta. Pero además las encuestas hablan de un triunfo bastante holgado de Bolsonaro en la segunda vuelta. Bolsonaro, que reveló que no hizo uso de la publicidad en los medios de comunicación en Brasil para hacer su campaña electoral, que todo lo manejó a través de redes sociales por un lado, pero además está el tema de las declaraciones controversiales de Bolsonaro, y esta semana que concluyó justamente aparece con un maquillista homosexual diciendo que él no tiene nada contra los homosexuales después de haber dicho todo lo que dijo. Decía que si él tuviera un hijo homosexual preferiría que muriera, ¿no? Y declaraciones así por el estilo, ¿no? Sí, el fenómeno de Bolsonaro, porque ya no cabe considerarlo de otra forma, parece que tiene que ver, entre otras cosas, con el carácter eminentemente conservador de la burguesía brasileña, en primer lugar, ya no digamos de las clases más poderosas. No en balde el lema que aparece en la bandera brasileña, orden y progreso. Orden y progreso. Entonces él ha sabido hacerse eco con sus declaraciones muy espatantes, muy escandalosas para la gente de izquierda, pero que para esa mayoría burguesa que le ha permitido abrazar casi ya la mayoría absoluta, casi en la primera vuelta a Bolsonaro, después de los 2 periodos del PT en el gobierno, los 2 de Lula y el de Dilma, que terminó como todos sabemos, muy difícilmente esa rancia burguesía y clases poderosas brasileñas iban a permitir que las turbas del partido de la izquierda volviesen a ganar una contienda electoral como lo había logrado el PT y además después del fracaso en la gestión gubernamental de Temer, sí, que está procesado. Pero no solamente fracaso, sino el escándalo que hay. Por eso, sí. Eso digo, era muy difícil eso. Pero es curioso y poco se saca a relucir que Bolsonaro, ex capitán del ejército, y que lleva como compañero de fórmula a un general retirado, lleva 28 años, es el diputado más antiguo en el Parlamento brasileño, y en esos 28 años no ha sido capaz de presentar más que 3 proyectos de ley. De manera que por su capacidad de gestión o sus habilidades políticas no es muy prominente. La única explicación es el temor de la vuelta de las clases populares al poder. Sí. A estas alturas es la única explicación posible. Y el efecto mediático, como bien apuntaba, que ha manejado, y él lo confesaba, con maquillista homosexual incluido, sin ningún matiz homofóbico por parte nuestra, obviamente. En julio, a mediados de julio, Bolsonaro estaba en el 17%. Y en un mes consiguió
llegar hasta el 28%, para 3 días de las elecciones ubicarse en el 41%. Pero hay que recordar que hubo 2 eventos especiales. Bueno, el atentado. Que acompañan esto. La puñalada por un lado, ¿verdad? Pero además el hecho que Lula queda fuera de la carrera. ¿Verdad? Que, claro, esto influye porque, es decir, según las encuestas, no había manera que Bolsonaro obtuviera más votos que Lula, aunque no ganara Lula en primera vuelta. ¿Verdad? Así es. Sí. Entonces, gente tan capacitada para el análisis de lo que pueda pasar como es el intelectual Atilio Borón, comentaba que uno encuentra explicaciones en el 18 Brumario de Carlos Marx a propósito del bonapartismo, y que en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ahí Luis Bonaparte describe cómo reacciona la burguesía ante la descomposición social, ¿no? Te dice que se comprende, y estamos hablando de Francia en 1852. Eso tiene que ver una vez más con lo de la repetición de los ciclos de la historia, ¿no? Se comprende, dice, que en medio de esta confusión indecible y estrepitosa de fusión, revisión, prórroga de poderes, constitución, conspiración, coalición, emigración, usurpación y revolución, el burgués, la clase burguesa y poderosa del Brasil en este caso, jadeante, gritase como loco a su república parlamentaria, antes un final terrible que un terror sin fin. De manera es que, parafraseando ese fragmento del 18 Brumario de Luis Bonaparte, es como que la burguesía y las clases poderosas de Brasil, impulsando la candidatura de Bolsonaro, con todos sus defectos, es el mal menor, lo que le está diciendo. Sí. Prefieren ese final terrible con un Bolsonaro electo presidente con mayoría absoluta que un terror sin fin que sería el equivalente del retorno al poder del PT y sus aliados, ¿no? Porque ha habido, dicho sea de paso, desde la primera vuelta del 7 de octubre hasta hoy, algunos movimientos estratégicos de la candidatura del PT, encabezada por Fernando Haddad, y lleva Manuela Silva, si no me equivoco, sí. La candidata del Partido Comunista. Sí, ha habido alianzas, entiendo que con los verdes. Sí, incluso Ciro Gómez ya anunció que es el tercer lugar con cerca del 10%, ¿no? Sí, 13 millones de votos. Anunció que él apoya la candidatura de Haddad en la segunda vuelta. Sí. ¿No? Entonces, no la tiene toda consigo Bolsonaro de cara a esa consecución tan visible que veíamos inmediatamente después de la primera vuelta, ¿no? De arañar más que abrazar la mayoría absoluta. Pero parece que todos los pronósticos desde la perspectiva demoscópica, ¿no? De estadísticas y sondeos y tal, dicen que en el peor de los casos estaría sacándole 9, 10 puntos Bolsonaro a Haddad. Sí. Bueno, habrá que... Ahora, hay que ver la composición legislativa. El PT, de acuerdo a lo que yo entiendo, fue el partido más votado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esto no lo hace el partido mayoritario, porque justamente el tema de las alianzas hace que el partido de Bolsonaro logre alianzas que le permitan obtener mayoría legislativa en las dos cámaras. Y llama la atención, especialmente llama la atención, que Dilma Rousseff, creo que lo dijimos en el programa anterior, no logró entrar al Senado, no logró los votos suficientes para ser electa senadora. Bueno, pero es que acordémonos que junto a Lula, Dilma Rousseff son los ejemplos más significativos y evidentes de la judicialización de la política, en el caso brasileño, ¿no? Y acordémonos que de la misma manera que le aplicó el Tribunal Superior Federal Electoral a Lula la ley de ficha limpia, esto es que no puede ser candidato a la presidencia quien haya sido condenado en segunda instancia. Me parece que Dilma también está en esa situación procesal.
Sí, no, pero es decir, en el caso de ella corrió lo que no obtuvo en Minas Gerais, que es un estado hacia el sur de Brasil, de Río de Janeiro, no logró, que entiendo yo además que es un estado industrial, con mucha industria, no logró ella votos suficientes para resultar electa, ¿verdad? Lo que sí lograron, un hijo de Bolsonaro que entra al Senado y un sobrino de Bolsonaro que entra a la Cámara de Diputados. Por eso es que ese es el efecto mediático vía redes del poder económico y político tradicional de las clases adineradas y de la burguesía, ¿no? Ante el terror sin fin, como calificaban a la posible vuelta de las izquierdas encabezadas por el PT en coalición con los comunistas y con los verdes al Palacio de Versalles, de Planalto. Ah, bueno, pensaba que estabas todavía de Planalto en Brasilia. Bueno, sí, por la paráfrasis con Luis Bonaparte, pero bueno. Sí. Así están las cosas en la hermana República Federativa del Brasil, ¿no? Bueno, solo hay un poquito de aliento fresco en la perspectiva europea, en la medida de que esta mañana se conocía que el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que está reunido junto con sus colegas de los otros 27 miembros de la Unión Europea, se manifestó claramente a favor del diálogo en Venezuela y de no seguir intensificando por parte de la Unión Europea políticas de sanciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Lo cual en buena medida significa un alinearse con las posiciones que venía defendiendo el mediador a título personal, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español. Menos de una piedra, podrán decirme, bueno, menos de una piedra, sí, pero algo es algo en estos tiempos tan complicados, sobre todo cuando el aire o el oxígeno o el impulso negociador y dialogante venga de la vieja Europa y de la voz del canciller o del ministro de Relaciones Exteriores, Asuntos Exteriores, dicen los españoles, del Estado español, ¿no? Esperemos que así sea, y que se concrete, y que las instancias de diálogo internacional para hacer política, no politiquería, y verdadera diplomacia y no intervencionismo disfrazado de diplomacia o maquillado de diplomacia preventiva, pues de una vez por todas empiecen a surtir algún efecto, ¿ya? Para los pueblos que tienen gobiernos que tratan de ocuparse de las grandes mayorías, ¿no? Y a los que a la vuelta de los años pues les acusan de cualquier cosa menos de buena voluntad. Término interesante y novedoso de la diplomacia preventiva. Bueno, gracias Humberto. Desafortunadamente el tiempo nos come en este programa. Gracias Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.